Entonces, bien, también para las redes, también, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, conocidos, hermanos. Una pregunta que me hizo alguien por ahí, ayer también. Inclusive este mensaje lo voy a llevar también mañana en la noche, a las 8 o 9 de la noche, que voy a tener una vigilia, pero una vigilia a través de la red, con unos amigos también, hermanos y conocidos del TikTok. Por el motivo de que me hicieron esta pregunta también. Y se los hago a ustedes. Lo voy a hacer a ustedes. El mensaje para esta noche es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí? No soy Jesús, pero le voy a preguntar a ustedes, ¿quién es usted, mi hermanita Marcelina? ¿Quién soy yo? No se preocupe, ¿no? Lo que usted pueda decir, nada más. Cualquier cosa. Amén. Soy creyente de lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Un ser humano. ¿No sabe? ¿Lo sabe? Vamos con usted. ¿Tampoco? Yo soy una creación de Dios. ¿Usted? ¿Tampoco? ¿Mi hermanito Carlos? Yo para mí soy, como si soy un ser que fue enviado por Dios, adelante de mi padre, creado, muy de él, y estoy aquí, a pesar de mis errores, estoy aprendiendo prácticamente, que lo que uno hacía no debe de ser, debemos de haber escuchado la palabra de Dios de humildad. Amén. Y ya como dice, somos así iglesia. Amén. Esa pregunta me la hicieron y muy importante eso ayer que estaba conectado en las redes. Me decían la gente, me decían, yo soy hijo de Dios, me dice. Y yo le digo a usted, ¿está seguro? Sí, me dice. Y antes en la empresa eléctrica que donde estaba también estábamos conversando así, cuando en eso salió también ese tema. Y por eso le digo, Señor, gracias porque usted a veces nos da, Dios nos da nos habla a través de algo para poder dar un mensaje referente a lo que la gente se pregunta. Y él me preguntaba y estábamos conversando y no me acuerdo cuál era el temita que estábamos conversando y entonces él también dice, y yo le pregunto, ¿tú quién eres? Y él me dice, yo soy hijo de Dios. Entonces le digo, entra mañana a las redes sociales que voy a estar conectada a las 9 de la noche. Voy a tener una vigilia y ahí te voy a confirmar con la palabra de Dios, le digo. ¿Quién eres tú? ¿Ya? Algo que dijo aquí, que me gustó lo que dijo la hermanita. ¿Quién dijo por aquí? Soy creación. El libro de Génesis, que vamos a leer ahorita, dice que Dios creó al hombre y la mujer. Dios creó los animales. Dios creó el universo. Dios creó todo. Nosotros somos creación de Dios. ¿Sí? Porque lo dice su palabra. Amén. Entonces, ¿cuándo venimos a ser hijos de Dios? Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa fue la introducción. ¿Sí? Vámonos rapidito al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Amén. La encontramos, Génesis, el primer libro, no hay cómo perderse, en la primera hojita, Génesis 1, capítulo 26. El mensaje de esta noche es, ¿quién soy yo? Dice, en el capítulo 26, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Esa era la pregunta que me hicieron. En el capítulo 1, versículo 26, dice algo muy interesante en el literal A, que dice, entonces dijo Dios, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Estamos hablando en plural, creo que. O sea, Dios estaba con quién. No estaba solo. Porque él dice, hagamos al hombre a nuestra, no dice a todos, a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba con el Hijo. Dios estaba con Jesús. Cuando estaba formando la tierra, cuando estaba formando todo. El Espíritu de Dios no estaba ahí. Si alguien ha leído el capítulo de Génesis, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo estaba en la tierra, se movía el Espíritu Santo en la tierra. Pero le dice, el Señor le dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí nos está queriendo decir que Dios creó a la humanidad. ¿Eso no es verdad? Lo dice la palabra de Dios. ¿O no lo dice Leonardo? Dice ahí que Dios creó al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios es hermoso, si Dios es, porque así lo catalogan, ¿no es verdad? Esas imágenes que Dios es bello, Dios es hermoso, Dios es el más bello que pueda haber. Entonces, si así nos hizo Dios conforme a Él, ¿qué somos nosotros? Iguales a Él, somos hermosos, somos bellos, somos preciosos, aunque la nariz por aquí es media chuequita, por acá, pero somos preciosos delante de Dios. Amén. Amén. Amén, entonces. Entonces la pregunta que les hizo a sus discípulos, Jesús les hizo a sus discípulos, Él les pregunta, ¿quién dice ustedes que soy yo? Eso lo vemos en el libro de Mateo 16. Vámonos al libro de Mateo. Vamos a ver aquí algunos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque esto me lo pidieron, los de las redes sociales me lo pidieron, amigos me lo pidieron, y yo les digo, yo les voy a dar todo esto, pero basado en versículos de la palabra de Dios, en versículos de la Biblia. Mateo 16, desde el 13 hasta el 17. Vamos a leer del 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué dice eso? ¿Quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Porque Jesús fue concebida ¿por quién? Por María, y María era como nosotros, normal, ¿no? ¿Verdad? Entonces Él se hizo hombre aquí en la tierra, de carne como nosotros, ¿ya? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, o sea, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas, decían. Él les dijo, o sea, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero como siempre hay un atrevido, que es más piloso, que era Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aleluya. Jesús fue concebido por la Virgen María. Fue carne como nosotros. ¿Sí? Fue carne como nosotros. Él vino a ser llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Porque Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios.
Vuelvo y repito, fue 100% Dios y 100% hombre. Amén. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso que voy a preguntar más adelante. O de aquí mismo vamos a resumir esto. Entonces, mi hermano, él fue 100% Dios. Él fue 100% hombre. Vimos en Génesis que Dios creó al hombre. Ahora, ¿cómo nosotros venimos a ser formados? ¿Cómo venimos a ser formados? ¿De dónde salimos nosotros? Del polvo, dice la hermanita. Está bien. Del polvo fue creado. ¿Quién fue creado del polvo? Adán. Dios creó a Adán. ¿Sí? Desde ahí ya venimos nosotros. Ya. ¿Cómo nosotros somos formados? ¿Cómo Dios nos formó a nosotros? ¿Cómo Dios formó al hombre? En el libro de Salmos 139:13, lo dijo alguien llamado David. En el libro de Salmos 139:13, que se dice: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de quién? De mi madre. Wow, ahí estaba hablando David, ¿sí? De cómo nosotros venimos a ser formados. ¿En el vientre de quién? De una mamá, de una mujer. Ya, Dios le bendiga, bendiciones. No se vaya, ¿por qué se va? Tengo la carrera de entregar la comida. Fuimos formados por una mujer, hermano. La mujer es muy importante aquí en la tierra, porque si no es formada las mujercitas, ¿cómo vamos a ser formados nosotros? ¿Cómo no? ¿Cómo? El Señor no va a venir nuevamente a formarnos del polvo y soplar ahí el soplo de vida, no. Entonces, si vamos entendiendo algo por ahí, a ver, Dios creó, como vimos en Génesis 26, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo por una mujer, pero era 100% Dios, pero 100% carne. La humanidad, nosotros, venimos a ser formados ¿por quién? Por una mujer, ¿ya? Vamos entendiendo por ahí un poquito de eso. Entonces, Dios nos creó a nosotros, hijos, a las personas. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, somos hechuras suyas, creados por Él. Y vámonos al libro de Efesios 2:10. ¿Por qué le llevo otro versículo? ¿Por qué? Para que conste en que no solamente está en el versículo de Génesis, sino en otro versículo que es Efesios. Vámonos al libro de Efesios. Efesios 2:10. Aquí también lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. De cómo nosotros nos formó Dios y por qué razón nos formó a nosotros. Amén. Dice el libro de Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Wow. Dice hechura suya. Esta silla, ¿quién lo hizo? Un carpintero, ¿no? ¿Verdad? Uno que sabe armar esto, ¿no? Uno que sabe armar eso. O sea, alguien lo hizo. ¿Ya? Dice, porque somos hechura suya, nosotros, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. ¿Qué nos podemos resumir ahí, hermanos? Que Dios nos creó para buenas obras, no para andar en un mundo que está, ¿cómo le podemos decir ahí? Desordenado, para no tratar otro puntito más fuerte. Que se puede decir otro puntito más fuerte, pero un mundo desordenado, hermano. Lleno de maldad. Y entonces, hermano, Dios nos creó por ese motivo. Nos creó. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha hecho a nosotros. Dios nos creó para algo, hermano. Ya, mi Carlito, Dios le bendiga. Bendiciones. No se preocupe. Hemos sido creados para buenas obras. ¿Estamos captando el mensaje? ¿Estamos captando el mensaje? Estamos viendo también en las redes sociales, o los que vean van a ver este video, de que Dios creó al mundo, de que Dios hizo a Jesús, también lo formó por obra y gracia del Espíritu Santo a través de una mujer, y nosotros hemos sido creados por las mujeres. Pero ahora es, la pregunta ahora es, ¿cuándo nosotros venimos a ser hijos de Dios? Esa es la pregunta. Porque estamos hablando aquí, hemos tratado de que hemos sido creados por Dios. Somos creación de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, búsquenlo por ahí, el libro de Juan, versículo 12, esto nos dice cómo nosotros debemos de hacer, o qué actitud, o qué debemos nosotros hacer para poder ser hijos de Dios, para poder ser reconocidos hijos de Dios. Nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos resumiendo eso. Dice el pasaje bíblico: mas a todos los que le recibieron. Dios envió a su hijo, ¿no? ¿Verdad? Ya lo vimos en el título. Que él lo formó por un propósito. ¿Sí? ¿A qué? ¿Cuál es el propósito que tuvo Jesús aquí en la tierra, hermano? ¿Cuál es el propósito que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros? Que aun siendo pecadores, Él no escatimó, sino que se dio como cordero, fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál fue el propósito, hermano? Para que a través de Él, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, que dice: a los que le recibieron. ¿Y cuántos han recibido al Señor Jesús en su corazón? Amén. Amén, qué lindo. Y los invito también a ustedes, los que están en las redes sociales, que también reciban al Señor Jesús, reciban a Él. Lo reciban, porque Él es el único. Dice la palabra de Dios que Él es el único intercesor donde nosotros podemos ir para ser salvos, dice la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay nadie aquí en la tierra en quien podamos confiar, en quien podamos darle nuestra vida, en quien podamos decirle: Señor, perdóname, sino el Cristo Jesús.
Porque Él murió por ustedes y por mí y por ustedes que están ahí también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, ¿en quién? En Cristo Jesús, en Él, vuelvo y repito, no hay nadie más aquí en la tierra. No hay otra autoridad aquí en la tierra. Él es el puente para ir ¿a quién? Al Padre, a Dios. Qué lindo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo y repito otra vez, dice ahí la palabra hechos. ¿Sí? ¿Por qué dice hechos? ¿Por qué dice hechos, hermano? Mire, otra vez vuelvo y repito. Porque Él nos hizo. Buena respuesta. Porque Él nos hizo. Somos hechura suya, imagen y semejanza. Pero a los que le reciben, ¿a quién? A Jesús, hermano. Él nos mandó a eso, lo que dice en Génesis, que comenzamos en Génesis 1:26. Vámonos al literal B. Génesis 1:26, donde comenzamos primerito. Pero vamos al literal B, donde dice, ¿a qué, por qué y para qué Dios nos creó? ¿Para qué, por qué y a qué Dios nos creó? Dice literal B, dice, y señoré en los peces del mar. O sea que Él nos dio autoridad, hermano, para señorear. ¿En quién? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, hermano. Él nos ha dado toda esa autoridad a nosotros de administrar este mundo. ¿Sí o no? Nos ha dado esa autoridad, ¿o no? Lo dice ahí. Dios nos creó para gobernar esta tierra, pero no para gobernar al mundo, hermano. Para reproducirnos. Dios creó a Adán y Eva para reproducir la tierra, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué hubiese pasado si no hubiese pecado, hermano? No hubiera tanta maldad que hay ahora. Todos fuéramos, amén, aleluya, gloria a Dios. Estuviéramos siempre en comunión con Dios. Dios nos hablara cada vez. Dios habita aquí en los cielos. Dios habita en los cielos. Pero Él dice que no puede estar aquí. Porque Él dice que es... A ver, le hago otra pregunta aquí. Yo siempre se los he dicho, ya lo he dicho aquí. Y ojalá no se hayan olvidado. ¿Por qué Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le dijo eso? Yo ya se los he dicho. Una vez parece que me acuerdo que aquí lo traje ese mensaje. Y este mensaje es para que entendamos, para que se nos quede aquí grabado en la mente, en nuestro corazón, para que no se nos olvide. ¿Sí? Porque Jesús llevó los pecados. ¿Ya? ¿Y? Entonces, no podía estar. Amén. Dios no puede, Dios no habita en el pecado, hermano. Por eso a su Hijo Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él llevaba nuestros pecados, hermano. Entonces por eso el Señor, Dios, no estuvo con Él. Porque Él no habita en el pecado, hermano. Hermano, si usted y yo estamos pecando, si usted peca, si usted está pecando, si usted anda haciendo cosas indebidas en la calle, qué sé yo, Dios no habita ahí, hermano.
Pero ¿cómo podemos nosotros y ustedes también que están ahí, cómo podemos recibir y ser llamados hijos de Dios? Dejar el pecado. Reconocer delante de Cristo Jesús que somos pecadores. Amén. Podemos hacer eso. Y ya muchos hemos hecho eso, hermano. A eso nos ha mandado Dios. A señorear aquí en la tierra. Porque Dios nos formó. Antes de la fundación del mundo ya Dios nos había formado, hermano. ¿Cómo nosotros nuevamente, la pregunta es para ustedes y para ustedes también que están ahí, cómo nosotros venimos a ser hijos de Dios ahora? ¿Cómo? Ya lo dije algo. Aceptando a Cristo también en nuestro corazón. Amén. Vámonos al libro de Efesios, a todos. Vámonos al libro de Efesios 1, capítulo 1, versículos desde el 4 al 6. ¿Sí? El libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Mire que aquí hay algo muy importante, muy interesante. Porque les dije antes, Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos arriba en los cielos con Él. Pero hemos sido formados nosotros aquí en la tierra por esas preciosas mujeres para gobernar en la tierra. Dice el libro de Efesios 1, capítulo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué lindo eso, mi hermano. Que dice que Dios ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, porque allá vivíamos primero, allá estábamos primero. Pero ahora nosotros hemos sido formados aquí en la tierra. Formados aquí en la tierra. ¿Sí? Y dice el 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Adoptados, escuchen esa palabra, adoptados, ¿ya? Vamos a leerlo nuevamente. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a ver si leemos el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, cuando nos arrepentimos, Él nos va a adoptar, dice aquí. Él nos va a adoptar como hijos suyos. Dios nos creó, sí, pero no somos todavía hijos de Dios. Ya vamos a ver más adelantito cómo debemos hacer ahí. Esto de aquí también parece que se los he traído a ustedes. Cuando su mamita estaba embarazada, usted estaba embarazada también, ¿no? Ya, para los de las redes sociales, cuando una mujer está embarazada, va al hospital, da a luz un niño, salió su niñito. La pregunta es, si ese hijo que le nació de su vientre es hijo suyo, ¿es hijo suyo? ¿Es o no es hijo suyo?
¿Sí? ¿Y usted? Entonces, todavía no, o sea, legalmente sí es, pero no está inscrito. Pero ya Sí, se la aprendió. apellido, ahí ya, Sí, se la ya aprendió. está registrado realmente Sí. que es hijo de... Yo le traje eso la otra vez. Sí se la aprendió, sí la captó entonces. Yo le traje eso la otra vez. Para las redes sociales. Cuando el niño nace, en ese momento no es hijo suyo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no es hijo mío si yo lo formé? Lo formé con mi esposo, lo tuvimos ahí, fue formado, fue criado aquí en mi barriga y es hijo mío. Nadie me lo va a negar que es hijo mío. Sí se lo puede negar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nace su niño, aún no es suyo. Mientras bajo la ley de la tierra no haya un papel escrito que diga Henry González, hijo de Francisca Ponce Avelino, padre de don Pedro Jacinto González. Ahí recién viene a ser su hijo. Mientras no está escrito en el libro de aquí de la tierra, en el libro del nacimiento, no es su hijo. ¿Sí me entendió? Ella sí me lo entendió. No es su hijo. Entonces, ¿cómo nosotros venimos a ser hijos adoptados delante de Dios? Dios nos creó a nosotros, pero aún no estamos inscritos en ese libro de la vida. No estamos todavía allá. No están allá. Gracias a Dios, lo que ya estamos en el Señor, nos hemos arrepentido, ya estamos allá. Pero para los que no lo saben, aún le falta ser escrito allá arriba de los cielos. Así como su niño, su niña nace del vientre de su madre, todavía no es un niño hasta mientras no haya un documento que lo registre como hijo suyo. Mientras no hay esto, no es hijo suyo. ¿Sí me entendió? Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyo, por medio de Jesucristo. A ver, aquí dice la palabra de Dios bien claro. Por medio de Jesucristo, nosotros, ustedes y yo, vamos a ser hijos adoptados para Dios. Mientras no haya eso, mientras no haya un arrepentimiento, mientras no creamos que Cristo es el intercesor para ir al Padre, no podemos ser hijos de Dios. Somos creación de Dios. Somos hechura suya, como dice la palabra de Dios. Amén. El libro de Colosenses, el libro de Colosenses 1, versículo 13, dice, escúchenme esto, para ustedes en las redes sociales, escúchenme esto, de que hay hay un mundo donde están siendo gobernados por el enemigo, ¿sí? Cuando yo también andaba en el mundo, estaba siendo gobernado por alguien aquí en la tierra también, ¿sí? Andábamos en pecados, andábamos en tantas cosas que no se puede decir tanto porque también está esto acá. Pero en el versículo 1 de Colosenses, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido, que hemos hecho, dice que Él nos va a librar
de toda potestad de las tinieblas. ¿Qué es lo que se ve ahorita, hermano? Tantas cosas aquí en la tierra. No le puedo decir tanto porque eso también va por acá, está siendo grabado. Pero ustedes saben lo que está pasando aquí en Ecuador, ¿no es verdad? Todo lo que está pasando. Entonces, las tinieblas, como dice la palabra de Dios, está siendo gobernado por el maligno. Hay mucha gente que está dejándose llevar por la maldad que hay aquí en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que nos ha librado, Él nos ha librado, Cristo Jesús nos ha librado, para que nosotros seamos hijos adoptados para su reino, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, miren qué lindo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué lindo, hermano. ¿Y cuántos queremos de nuevo, todos nosotros que estamos aquí, los que nos están viendo allá, cuántos quieren ser cambiados? ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren ir a otra etapa de su vida? Porque la etapa que teníamos, de donde andábamos en maldad, en delitos y en pecados, que lo anduve yo también, pero eso se terminó gracias a qué? A que reconocí que hay un Cristo que murió por mí, que murió por ustedes, que murió por ustedes, y Él es el que nos ha librado de esas tinieblas. Y Él nos ha cambiado, Él nos ha librado, Él nos ha cambiado de posición, de la posición donde andábamos de maldad, perdidos en un mundo, y Él nos ha cambiado ¿a dónde? A la luz, a Cristo Jesús, ¿ah? A la verdad, amén. Qué lindo. Y lo dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos ha librado. Él me libró a mí. Él lo libró a ustedes. Y Él lo quiere librar a ustedes también, hermano. Porque hay un mundo pecaminoso que atrae, sí. Porque hay un maligno, hay un, le decíamos el que brilla, le decía mi líder. El que brilla. ¿Por qué le dice el que brilla? Porque te hace ver las cosas bonitas en el mundo. Donde hay un mundo que atrae. Hay un mundo que se ve tan lindo, la fiesta, los bailes, fin de año, ya se viene un carnaval, que ese es otro tema, un carnaval, carnaval, todo eso. Ese es otro tema. Entonces miren eso, hermano. ¿Cómo entonces puedo yo, puede usted y puede usted ser hijo de Dios? ¿Cómo puede hacer, hermano? ¿Llegar a qué? Al arrepentimiento. Él quiere librarlo, hermano. Él quiere cambiarnos de posición. Él quiere cambiarnos de posición, hermano. Ahora, y la gente dirá, porque muchos me lo dicen, ¿cómo reconoces tú a un hijo de Dios? ¿Cómo reconoces tú a alguien que está con la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo disciernes? ¿Cómo? Me hago un ejemplo yo, hermanos. Para ustedes también. Yo cuando andaba en el mundo, si alguien por ahí se me presentaba con vocabulario fuerte, ¿qué es lo que hacía yo? Reprender ese vocabulario a sí mismo con otro vocabulario fuerte. ¿No es verdad? ¿Con qué? Con groserías, malas palabras, golpes y todas esas cosas, ¿no es verdad? Pero ahora, ¿cómo lo reconoces tú a un hijo de Dios? El libro de Romanos 8:14, el libro de Romanos, ya vamos a terminar, se dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí?
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Qué lindo lo que dice ahí, ¿no? Sí disciernen eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primero, ¿qué tienes que hacer? Amigo que estás viendo, ¿qué tienes que hacer? Llegar al arrepentimiento. Hay un Cristo Jesús que murió por ti, que murió por mí, que murió por ustedes. Hay un Cristo Jesús que está esperando con los brazos abiertos así, diciendo, ya es tiempo, mi hijo, mi hija, nombre no lo conozco, su nombre que está ahí, le está diciendo, hijo, hija, está tocando el corazón, está haciendo así, tic, 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 no el tic, 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 toc, 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 dele taca, taca a la pantalla, no, tiki, tiki, aquí al corazón de ustedes, al corazón de ustedes, al corazón mío, que ya los tocó hace 10, 11 años, 12 años, y gracias a Dios aquí estoy, ya no soy el mismo de antes, ahora soy diferente. ¿Y por qué lo digo yo? Y lo puedo decir con autoridad, porque todo el mundo que me ve en la calle, cuando voy en la calle, ando con mi negocio, me dice, en antes yo llevaba una alabanza aquí en el celular, yo llevaba una alabanza, ahora no la llevo porque ando con un megáfono y se me ya. Entonces, ahí me reconocían porque andaba con un celular con alabanza y me decían, ¿usted es cristiano? Sí. Ahora, ¿cómo me reconocen? ¿Cómo me reconocen? Yo no sé, hermano. Pero voy por la calle, trato bien a las personas. ¿Y qué es lo que me dicen? Me quedan viendo y me preguntan, oiga, una pregunta que le tengo para usted. Sí, dígame, digo. ¿Usted es cristiano? Le digo, sí. ¿Por qué? Le digo yo. Porque veo algo diferente en usted. ¿Eh? Veo lo que en otros no lo veo. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Ahorita lo leímos. Amén. Porque todos, los que están en las redes sociales, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, hermano. Los que son guiados por la presencia del Espíritu Santo. Le animo a ustedes y a ustedes, los que aún no conocen del Señor, hermano. Le animo a ustedes también que están en las redes. Le animo a que busquen del Señor, busquen de la presencia de Dios. Hay un Dios que mandó a su Hijo a morir por ustedes y por mí en la cruz del Calvario, hermano. Muchos dicen, no, si yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz del Calvario por ustedes y por mí? ¿Por qué? Si fuéramos todos hijos de Dios, no habría, ¿cómo le podemos decir ahí? No habría el por qué mandó a su Hijo. Por gusto lo mandó a morir por nosotros, ¿no? Sería así, ¿no? ¿Verdad? Pero por algo fue, hermano. Para que nosotros, dice la palabra de Dios, lo recibiéramos a Él en nuestro corazón, en mi corazón, en su corazón, y así mismo ustedes, en su corazón, para que lo reciban aquí, a nadie más, a Él. Amén. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que nos ve y nos hace ver que somos creación de Dios, es el mundo. Dios lo creó al mundo. Pero ¿cómo vienes a ser hijo de Dios adoptados? Cuando vayas al arrepentimiento. Cuando te arrepientas delante de un Cristo que vino a morir por usted y por mí. Cuando lo recibas en tu corazón. Amén. Se han quedado callados. ¿Qué ha pasado? Está fuerte la palabra, ¿no? Tenemos que ustedes y yo vivir en obediencia divina, en esa voluntad divina, mostrando amor.
mostrando amor, mostrando esa fe en Jesucristo, siendo guiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y gracias le doy a mi hermanita Marcelina, que nos ha dado nuevamente esta pauta de estar aquí otra vez, llevando el mensaje. Yo sé que ustedes reciben también el mensaje allá. Es bueno, es correcto. Pero siempre hay algo, ¿sabes? Siempre la palabra no queda una palabra vacía, hermano. No queda una palabra vacía. Esa palabra nos llena a nosotros, nos llena nuestra vida. Y aún más ahora que hay estas redes sociales, muchos postean eso, hermano. Muchos postean diferentes cosas que comienzan a hablar palabras que por aquí, por allá. Dios mío, lindo que yo veo eso. Ahora, ¿por qué yo no me voy a atrever a hacer un video hablando de la palabra de Dios que edifica, que cambia, que transforma? Si muchos se atreven a hacer lo malo y no le da vergüenza, a mí no me va a dar vergüenza hablarles de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios a todos, Señor. Que hasta el perrito, creación de Dios. Mire la creación de Dios. Por aquí vieron cruzar un perrito que es creación de Dios. Él los crió. Él los crió, hermanos. Todos fueron creados. Todos hemos sido creados, hermanos. Pero aquí en el libro de Jeremías dice también algo muy importante, que dice, antes que te formase, dice, en el vientre, te conocí. O sea, antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ¿no, verdad, mi hermanita Marcelina? Dice que él ya no nos conocía. Ya sabíamos quién íbamos a ser. Usted y yo cuando fuimos formados, tenía 2 meses en su barriguita, creo que al mes, no sé. Todavía no saben ni lo que era, ¿no? Si no se sabe si sería hombre o mujercita, no se sabía. Ahora creo que ya lo saben, por eso de esos ecos que salen ahora. Supuestamente dice que sí, pero cuando ve la realidad sale otro. Pero dice la palabra de Dios que desde antes de que nosotros fuésemos estaba en nuestra barriguita, ya Dios nos conocía. Ya Dios los conocía a ustedes. Dios nos ha formado de allá arriba, hermano. Y allá queremos estar también nosotros. ¿Sí o no, hermanito Marcelino? Queremos estar allá. Por eso dice aquí, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, aleluya. ¿Mm? Gracias. Mire cómo la creación de Dios se pelea allá afuera. Eso es lo que dan el mal ejemplo. Pero qué lindo, hermano. Qué lindo esto de que, gracias a cada uno de ustedes, los que nos vieron también, los que vieron este video, los invito a que sigan viendo a esta persona, a este señor, a este caballero que está aquí delante de ustedes. No con el ánimo de ofender a nadie, sino que de instruirlo un poco en la palabra de Dios, instruirlo un poco en el mensaje de la palabra de Dios, porque necesitamos de la presencia de Dios. Tantas cosas que están pasando en el mundo. Ayer, antes de ayer, en los Estados Unidos está cayendo una neblina que está dejando hasta casas, creo que están quedando enterradas por el hielo, por todo eso, hermano. Por eso les invito a ustedes, amigos, hermanos, que están viendo este video, que corramos a los pies de Cristo. Él es el único a quien podemos nosotros ir y el único que nosotros podamos ser salvos y ser llamados hijos de Dios. Les animo a que busquen de Dios. Les animo a que sigan y busquen una iglesia cerca de su localidad, cerca de su barrio, cerca del país donde ustedes viven. Porque Cristo viene pronto. Cristo está a los pies ya de la venida del Señor. Aunque así lo vienen diciendo desde hace cientos y cientos de años. Pero hay que estar persuadido, dice la palabra de Dios. Porque Él vendrá en la noche y arrebatará a su pueblo. Y ahí donde ustedes y ustedes también queremos estar eso y llevarnos y que el Señor nos lleve a su reino. Fuera lindo, fuera hermoso que estar en la presencia de Dios. Porque hay 2 caminos a elegir. 2 caminos a elegir. Porque todos creen en un diablo. Se lo digo aquí, no tengo... Porque algunos dicen, no, el enemigo, no, el diablo, hermano. Hay 2 caminos, donde el diablo o donde Cristo Jesús. Y yo quiero y lo animo a ustedes que busquen ese camino angosto,
Camino de lucha, sí. No es un camino fácil, pero la palabra de Dios lo dice. Esfuérzate y sé valiente. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y los animo a ustedes que sean esos valientes. A ustedes también, que seamos esos valientes, que sigamos adelante. No importa lo que pase, no importa lo que tenga que venir. Pasamos circunstancias, pasamos adversidades, pasamos situaciones, pero Dios tiene el control de su vida y de su vida también. Amén.